¿Cuánto salía ella? 10 soles exacto. ¿Exactito? Sí. ¿Seguro? Bien. Continuemos entonces. ¿Sencillo? A ver, señoritas, ¿los demás tienen algún problema con el audio, con el internet? ¿O normal se escucha la clase? Se escucha, profesora, ya donde en mi cuarto no hay energía, pero estoy con mis datos. Creo que sí. ¿No? ¿No hay luz por allá? No había como 2 horas, pero volvió hace poco, pero está que se apaga, prende, así está en mi cuarto. Ya, bueno. Trataremos de hacer lo más rápido posible entonces para que puedan aprender la clase, ¿ya? A ver, total el tema de corticoides no es muy amplio, es bastante corto nomás. Solo hay que tener unas cuestiones más para tener en cuenta al momento de atender a estos pacientes. A ver. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Esta muy compleja, me tiene que reencrenar. No, está bien. A 50 céntimos está. Por eso saca un solo, ¿sí? Sí, por eso te digo, de 20 está así. Ajá, a 50 céntimos Ya, está. la Que tiene dos. respuesta. Está a 50 céntimos. Una, ciprofloxacina de 510, Sí se ve, ¿no es cierto? biocina de... Sí, profesor. Y con total igual. De acuerdo. Falta jefa, ¿no? Lo han sacado de ahí para cruzar. Esa de las cruzadas. Esa papel la jala para ese lado. Mira, pues 31, o sea, prácticamente 10 están vencidos. Y 2 sales de hidratación. Ya, es todo. ¿Qué? Ya. Bien, señoritas. Ay, hablar de corticoides es un poco complicado. ¿Ya? Sí, no tiene un mecanismo de acción específico. Más lo que sí se conocen son sus efectos terapéuticos. O sus efectos farmacológicos, podemos decir. Como saben, el mecanismo de acción es cómo un medicamento logra su efecto terapéutico. Por ejemplo, cuando hablábamos de los betalactámicos, ¿qué hacían los betalactámicos? ¿Cómo ejercían su efecto terapéutico los betalactámicos? ¿Cuál era su mecanismo de acción? Ya, me ponen un ratito, estamos sacando el turno, dame 5 minutitos, un ratito por favor. Voy sacando. Luego sacamos el turno. Ya no se acuerdan. Ahí estamos 16, ¿no? A ver, les voy a ayudar. Tenía que ver con la parte celular. Doctora, ¿me va a poner mi escopolamina o no? Señoritas, ya nadie habla, ya no se acuerdan. Bueno, resumidas cuentas, ojalá lo puedan revisar. Mecanismo de acción es como un medicamento ejerce su efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de corticoides, no hablamos de una sustancia química en sí. Hablamos más bien de hormonas, ¿ya? De hormonas. Y como ya hemos estado viendo también, las hormonas cumplen muchas funciones en el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, los corticoides o corticosteroides, ojo con el término, son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides, producidas por la corteza suprarrenal, de las glándulas suprarrenales y sus derivados. A ver, ¿dónde está la glándula suprarrenal? A ver, ayúdenme, ¿dónde estará la glándula suprarrenal? ¿Así? A ver, ¿qué entendemos por renal? ¿A qué órgano hace referencia el término renal? ¿Qué llama? Riñón. Muy bien, correcto, riñón. ¿Y supra? Si algo Super. te falta mañana, Nancy, 1, 2, 3. Ya, y si no te falta, me la amarras entonces. Supra, super. Me la amarras ya, vamos. ¿Qué cosita es? Retrocloplamida. Ya, supra es encima, ¿de acuerdo? Supra es encima. Ya se van a acordar de eso. Entonces, cuando hablamos de glándulas suprarrenales, son glándulas que están encima de qué órgano? Me sale 60 céntimos, 10 unidades.
encima del riñón. Tu lapicito. Ay, qué feo. Me ha salido feo mi dibujo, pero espero que se entienda. Si ustedes revisan un libro de anatomía o entran a internet y revisan cómo es el riñón, no, espero que se puedan percatar. Lo voy a poner con un color, a ver, morado para que se entienda. Generalmente viene de color amarillito, pero no sé si se han percatado que suele venir así como un cebito que se encimita. Zona de 4 ¿Se han percatado? en tabletitas. ¿Sí? Ajá. A ver, si revisan internet y se percatan, encima del riñón hay una glándula así, encimita del riñón, 50. como un sombrerito, como un casquito. Esa justamente es la glándula suprarrenal, porque está encima del riñón. Y esta glándula, como todas las glándulas, son encargadas de producir hormonas. A ver, ejemplo, el páncreas es una glándula. ¿Qué hormonas produce el páncreas? ¿Cómo me va a decir así? Ya. La insulina, profe. Muy bien. ¿Y cuál más? Sencillito nomás compañerito porque si no, Ya, la insulina y el no puedo ir. glucagón. sin hacer ¿No es cierto? Entonces, igualito. Estas glándulas que van a producir esteroides y corticoides, ¿de acuerdo? Entonces, los corticoides son hormonas producidas por el riñón. Obviamente, pues los corticoides que vendemos en el mercado, como dexametasona, hidrocortisona, obviamente no se pueden extraídos de la sangre de los pacientes, sino ya obtenidos por métodos químicos. Pero quiero que se entienda que siguen siendo hormonas sintéticas. ¿Estamos bien hasta ahí? 10. Diclofenaco. Listo. 3. ¿Se entiende hasta ahí, señoritas? Dexametasona 10. 31. No, 37. Dexametasona. Y eso has arrotado arriba ahora. Ya. Es que acá yo no tengo hecho mamá. De enero. ¿Tabletas? Ya se ¿Lo traigo? Ya. Ya traeré ya. Agáchale. Entonces, 30. ya, perfecto. Ahora tenemos que hablar de glucocorticoides y mineralocorticoides. Lo que es mineralocorticoides no les voy a hablar porque se van a marear y no hay mucha importancia en lo que es este efecto terapéutico. No tenemos medicamentos mineralocorticoides, ¿ya? No son muy comunes. Pero para que entiendan nomás, los mineralocorticoides es una hormona que se encarga de controlar la orina, ¿ya? Por la aldosterona. Lo que hace es controlar cuánto orina una persona o cuánto no. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene altos niveles de aldosterona, es la antidiurética, o sea, la persona no va a orinar. Y si tiene muy poca, mejor dicho, si tiene mucha agua en sangre, va a orinar más. Eso hace el cuerpo para controlar la deshidratación. Por ejemplo, si una persona toma bastante agua durante el día, ¿qué pasará en la tarde? Le das este bisturí, el gas. ¿Ves, señoritas? Sola, eso es mío, no lo digo. Yo lo tengo. Va a orinar con mayor frecuencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la persona no ha tomado agua en todo el día? ¿Cómo será su orina? ¿Saldrá buena cantidad o será reducida? Será menor. Igual vamos a pagar, no sé, informes igual vamos a pagar. Si es de fin de año. Menor, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar la deshidratación. El cuerpo es inteligente, el cuerpo es sabio. Es sabio. Pollada, ¿no? Entonces, Pollada bailable. Pero si el no cuerpo, concentrar en quiero. entonces, si el cuerpo se da cuenta que tú no tienes suficiente agua, obviamente va a dejar de miccionar, ¿no es cierto? Para no deshidratarse. Si en cambio, si el cuerpo se da cuenta, o mejor dicho, se percata que tiene más contenido de agua, miccionará más para que no nos dé una hipertensión. ¿Quién produce todo esto? La aldosterona, es una hormona, es un mineralocorticoide. El día 24 se me equivoco 5 de la tarde. ¿Desde el 24? El día 26 se hace otra vez. Cuarentena. Entonces, ya estamos viendo, ¿no es cierto? Que los mineralocorticoides simplemente son encargados de controlar la micción. Segundo. ¿Alguna pregunta con respecto a los mineralocorticoides? Porque después ya no vamos a hablar de estos. ¿Alguna duda? La razón es que Pero me voy. Me marcho. es que está haciendo acá el amigo. Me voy. Bien, señorita, entonces pasaremos al otro grupo, que es los glucocorticoides. Ahora sí hablaremos de los medicamentos utilizados. ¿Para qué utilizamos los glucocorticoides?
¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se usa la dexametasona? La doctora Caterina se fue con el doctor a las 3 de la mañana, no he podido ir. Al día siguiente le entrego el turno a la doctora Delia Mellado. Señoritas, ya, bueno, lo haremos más adelante. Principal hormona es el cortisol. ¿Qué hace este cortisol? Es control del metabolismo y de la inflamación. Se utiliza en el tratamiento de las enfermedades de la corteza suprarrenal y en numerosos procesos patológicos no endocrinos. Actúan en casi todos los órganos y sistemas. Esto es muy característico y muy importante. Como es una hormona, el cuerpo no lo rechaza por completo, no lo elimina, no lo metaboliza. Entonces suele acumularse y entiende que el efecto ocurre en todo el organismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué efectos de los corticoides podemos observar en su cuerpo? Puede ocurrir alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de proteínas y lípidos, conservación del equilibrio hidroelectrolítico, preservación de la función normal de los sistemas cardiovascular, inmunitario, renal, muscular, estriado, endocrino y nervioso. Bueno, como toda hormona se encarga de controlar muchas funciones. Entonces, los glucocorticoides como hormona son potentes antiinflamatorios. Siguen siendo parte integral del manejo farmacológico de pacientes con enfermedad inflamatoria o autoinmune, a pesar de sus numerosos efectos secundarios. Muy importante acá. Entonces, estamos viendo que tiene propiedades antiinflamatorias y autoinmunes. Autoinmunes. Aspectos morfológicos de la corteza. Estamos hablando de la glándula que está encima del riñón. Las glándulas suprarrenales están ubicadas en el espacio retroperitoneal, cerca del polo superior de los riñones. Tienen dos órganos endocrinos separados, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, donde se produce, en la médula suprarrenal se produce la adrenalina y en la corteza suprarrenal se produce los corticoides. Entonces, si dibujamos acá nuestra glándula, podríamos decir que en el medio se encontrará la corteza. La corteza se encarga de producir el núcleo o la médula. En médula se va a encargar de producir adrenalina. Y la corteza, es decir, el medio exterior, se va a encargar de producir ¿sabes qué? Esto no ha faltado. los corticoides, que son los analgésicos antiinflamatorios del cuerpo, perdón. Entonces, en la corteza suprarrenal vamos a tener tres zonas: una zona fasciculada, glomerular, reticular, donde se produce por ejemplo, testosterona, androtestosterona, dehidroepiandrosterona. En la zona glomerular se produce aldosterona, que hemos visto que regula la micción, y en la zona fasciculada el cortisol, que es la que más nos importa ahorita, ¿ya? El cortisol es lo que más nos importa. El cortisol es un segregado en la zona fasciculada, donde la aldosterona en la glomerular y los adrenocorticoides en la zona reticular. Mecanismos de acción. Esto es a ver. Espero que se entienda. El glucocorticoide en la sangre se encuentra unido a una proteína transportadora, la globulina ligadora de glucocorticoide. Esta ingresa a la célula como molécula libre. Luego el receptor intracelular y citoplasmático, como denominado como X, permite su ingreso. El receptor es incapaz de la transcripción activa. Cuando el complejo se une a la molécula de cortisol, se crea un complejo inestable y la HCP90 y moléculas se liberan. A ver, para que no se mareen, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Ya? Los corticoides son hormonas que actúan a nivel del núcleo. Y en el núcleo de las células, ¿qué encontramos? ¿Qué sustancia? ¿Qué componente? En el núcleo de las células, ¿qué componente encontramos? ¿Qué estructura? El ADN y el ARN. Muy bien, el ADN y el ARN. ¿Ya? Entonces, para que no se me complique y no se me maree mucho, lo que hacen los corticoides es entran al interior de la célula, entran al núcleo, llegan al ADN y al ADN le dicen, ¿sabes qué? No produzcas prostaglandinas, no produzcas otros factores.
¿De qué se encargaban las prostaglandinas? Ya, está en cero. Sí, todo está en cero. Está en cero. ¿No hay observación? No hay nada. No hay nada. ¿Has contado? ¿Cuál? Eran causantes de la inflamación, ¿no es cierto? Claro, por Ya, ejemplo. ya no falta nada. Entonces, Pasado, te llamo, ¿ya? así es como ejercen su efecto los corticoides. Ingresan al celular, mira que está. Entran a la célula, después entran al núcleo, Yo soluciono Esta es célula. Es el no núcleo. preocupo a nadie. llegan y le dicen al DNA, no fabriques célula o moléculas inflamatorias. Y así ejerce su terapéutico, nada más, Yo lo voy a poner allá. para que no se mareen. A eso es compañerismo, eso se llama Hasta Los aquí corticoides está están formados por esciclopentano peridofenantreno, Está descargado. Allá. que es la estructura del cortisol. ¿Dónde? Allá. ¿Ya? Allá. Sí, por ahí. Ahora, muy importante esto, bueno, a modo de anécdota también. La molécula del colesterol, ¿Para mañana? ¿será buena o será mala? ¿Qué opinan? No me ha terminado de contar. ¿Quién? ¿En la mañana? Farmacéutico. ¿En la mañana? Tengo todavía 4 horas. Y la doctora, hoy día, no sé qué cosa es. Todo el día estaba aquí mi jefa aquí. Entiendo. ¿El colesterol será bueno o malo? ¿Qué opinan? Por favor, jefita. Acepta, jefita. Estar con Yauri, ¿no? Con Ana. Con Ana Runa. ¿No quieres que te llegue a comer leche? Doctora, ¿no quieres probar un Ana? Dice. Señoritas, a ver, yo sé que el colesterol muchas veces han hablado de esta molécula. ¿Con qué está relacionado? ¿Con qué enfermedad? Mi casa, ¿dónde pues, por cierto? De nada. Nadie quiere opinar. ¿Qué ha pasado? La luz ha ido que también no les deja recordar. A ver. Eudicia, ¿me escuchas? No sé por qué no me escucha nadie. Sí, profesor. Eudicia, ¿qué opinas? ¿El colesterol será bueno o malo? Esa molécula. Hola, profesor. Ya. ¿Alguien más que quiera opinar? Creo que nadie. Están, como había apagón, están de sueño, creo. El colesterol no es malo. Es una molécula necesaria en nuestro organismo. Como dice el dicho, ¿no? Todo en exceso es dañino. Mientras se consume en exceso es dañino. Pero el colesterol a niveles normales es el encargado de convertirse. ¿En qué se convierte el colesterol? ¿Qué estoy subrayando? Testosterona. Y estradiol, ¿no es cierto? ¿La testosterona para qué sirve? Jefa. ¿Para qué sirve la testosterona? A ver, ¿qué pasaría con mi voz si mi cuerpo ya no produce testosterona? Esta mi voz varonil, mi voz gruesa y rasposa. ¿Qué pasaría? Señoritas, ¿qué pasaría con la voz de una persona, de un varón, si su cuerpo ya no produce testosterona? Su voz, su texto. Se vuelve más delicada, más aguda, ¿no es cierto? No solamente eso, sino todos los cambios fisiológicos. Entonces, miren, el colesterol es el que encargado de transformarse en testosterona. A partir del colesterol se convierte uno en testosterona. Y en estradiol, que es lo mismo, pues bueno, que es el órgano femenino. De no producirse estos órganos, estas hormonas, no podríamos diferenciar entre varones y mujeres. Uno por un lado. Por otro lado, también el colesterol se convierte en aldosterona. Y la aldosterona hemos visto que es la encargada de controlar la hidratación de la persona con la micción. Si no había aldosterona, las personas no podrían controlar la micción. Se deshidratarían o tendrían una demasiada retención urinaria. Y por último, lo que nos interesa es la formación del cortisol. Y el cortisol, hemos dicho qué efecto farmacológico tiene. Tiene dos efectos farmacológicos. Son, ¿qué dice acá? Antiinflamatoria. Y el otro es inmunosupresor. Por favor, de toda la clase al menos tienen que memorizarme eso, que el cortisol y los corticosteroides tienen efecto antiinflamatorio y
autoinmunes, profe, dijo? Inmunosupresor, anoten por favor. Anoten en lo que tengan a la mano. Inmunosupresor. ¿Ya? Bien, de acuerdo. Entonces, la cortisona fue el primer corticoide utilizado por sus acciones antiinflamatorias. Obviamente se extrajo de animales o de ser humano y se utilizó con fines antiinflamatorios. Sin embargo, los efectos colaterales de retención de sodio, efectos metabólicos, indujeron a tratar de sintetizar nuevos esteroides con mejores propiedades y menores efectos adversos. Como hemos estudiado a lo largo de todos los medicamentos, cada vez que sale un medicamento nuevo, mejor dicho, un medicamento, se trata de mejorar la molécula. ¿Para qué? ¿Con qué fin mejoramos la molécula inicial de un medicamento? ¿Por qué existen los medicamentos de segunda y tercera generación? ¿Por qué existen los medicamentos de segunda generación? ¿O solo sirven para sacar plata a los pacientes? Ay, señoritas, no se cree. Glucocorticoides. Tenemos diferentes vías de administración. Nancy, ¿me escuchas? ¿O estás trabajando? A ver, si no está Nancy, ¿quién será? Lía. ¿Me escuchas, Lía? Lía. Lía. Lía, ¿me escuchas? ¿Dónde está Lía? Mirza. Sí, profe. Mirza, está sencillo de leer la diapositiva. Por favor, ayúdame con eso. De paso vamos viendo qué medicamentos se utilizan por qué vía. Ya. Glucocorticoides, vía sistémica, hidrocortisona, betametasona, dexametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona de Fraxafor, vía tópica, betametasona, probetasol, fluocortolona, hidrocortisona, mometasona, difrucotolona, fruosinolona, rumentasona, aerosol, beclometasona, budesonide, fluticasona. Ya, gracias. Estamos viendo que son bastante los medicamentos derivados del cortisol. ¿Ya? Son bastante los medicamentos derivados del cortisol. Y cada uno de estos tienen un mejor o peor efecto según la zona donde se le administre. Entonces, por vía sistémica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué se entiende por vía sistémica? Que el medicamento tiene que entrar ¿dónde? Señoritas. Por vía intramuscular, profesor. Puede ser intramuscular, puede ser endovenosa o puede ser vía oral. Pero lo importante es que pase a... Cuando se absorbe un medicamento, ¿dónde pasa? A sangre. Vía sistémica quiere decir que el medicamento pasa a sangre. ¿De acuerdo? De ellos tenemos la hidrocortisona que es utilizado. La betametasona también es utilizado como inyectable. Dexametasona está de más decir. Todos conocemos la dexametasona. Prednisona también en tabletas. Prednisolona también viene en gotas optálmicas. Metilprednisolona también. Y hasta deflazacort. Son una gran cantidad de corticoides utilizados por vía oral o endovenosa. Ahora, lo importante es que cada uno va a tener un mayor o menor
efecto antiinflamatorio o inmunosupresor. Y dependiendo de eso se utiliza para la patología necesaria. Por vía tópica. ¿Conoce la betametasona? Dígame sí o no. Ya. ¿Y qué le has dicho? Porque nadie escucha este medicamento. La betametasona es un medicamento muy utilizado por vía tópica. De la betametasona tenemos el clobetasol. Fluocortolona. No voy a borrar porque no me gusta que esté así. Ya. Clobetasol sí se utiliza. Fluocortolona no tenemos en nuestro medio. Hidrocortisona sí se utiliza. Umetasona sí se utiliza. Diflucortolona no se utiliza. Fluocitrona no se utiliza. Umetasona no tenemos. Entonces, por vía tópica, obviamente estamos hablando de qué forma farmacéutica. ¿En qué vienen estos corticoides? ¿Cómo vienen estos medicamentos? Si es por vía tópica, ¿cómo será? Dice profe, gel, pomadas. Claro, en cremas viene, ¿no? En cremas. Generalmente se utiliza para tratar la dermatitis atópica. O cuando hay rash cutáneo o hay algún tipo de alergia. Generalmente por eso se utiliza. Betametasona, clobetasol, hidrocortisona y mometasona. Entonces no se olviden estos medicamentos que se utilizan. Ahora, por vía orosol, los tres se utilizan, ¿ya? Son comunes la glucometasona, la budesonida, también bueno, acá dice budesonide, pero también se llama budesonida, y la fluticasona. ¿Para qué se utilizan estos medicamentos? Claro. ¿Ha preguntado bien? ¿Para qué se utilizan estos medicamentos? ¿No hay dice? ¿Por qué? ¿Por el esto? Ahí se puede ¿En qué enfermedad? ¿En qué patología se utiliza? eso fue, no sé. El asma. Para infecciones respiratorias, profesor, como inhaladores también en los aerosoles está. Ya. Van a servir como broncodilatadores, es decir, ayudan a abrir los pulmones. El más común es en el asma, puesto que es un cuadro alérgico donde se cierran los bronquios. Pero también tiene razón en infecciones respiratorias, especialmente en neumonías. Porque en las neumonías también suele cerrarse los bronquios o suelen taponarse. Y estos medicamentos ayudan a abrir los pulmones para que la persona pueda respirar mejor. Entonces, aerosoles destinados para la vía pulmonar, ¿no? La vía inhalatoria. Como decíamos, para asmáticos o en casos de neumonías. Correcto. Vayan leyendo los medicamentos, vayan recordando, vayan memorizando, porque después, para que no se pierdan en las siguientes diapositivas. Ya hemos visto según su vía de administración y la forma farmacéutica que tiene. Mecanismo de acción, ya les había mencionado, ¿cierto? Hemos dicho que entran al núcleo y no permiten que el ADN fabrique moléculas antiinflamatorias. Es algo... bueno, tengo que mencionarlo también acerca del metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas. A ver. Como estamos hablando de hormonas, este grupo de medicamentos no solamente ejercen un efecto farmacológico, antiinflamatorio o inmunosupresor, sino que cambian toda la fisiología de una persona. Ya, si se administra por tiempo muy prolongado, cambian toda la fisiología de una persona. Por ejemplo, en el género femenino, los depósitos de grasa, ¿en dónde se suelen poner cuando la mujer madura? ¿En dónde se suele poner? Ah, sí. Estoy quitando la casaca, doctor. Barrigos. ¿Cómo? Cuando una mujer deja de ser niña, ¿dónde se depositan los depósitos de grasa? En los bustos, profesor. Ya, ¿qué más? Abajo. 3/4 más abajo. La barriga. La barriga, no, pues la barriga ya cuando comen mucho pollo es. La cadera. La cadera, correcto. Nuestro cuerpo ya sabe, tiene un sistema que cuando llega a cierta edad le dice, ¿sabes qué?
tenemos que formar un varón y una mujer. En la mujer se va a ir en el busto y en las caderas, por eso pues que son, bueno, sacan cintura, ¿no? Cuando son mayores de edad. Y en el varón, ¿dónde se va la grasa? Aparte de la barriga y eso, cuando son borrachos ya pasa eso. Pero cuando están sanos, Y además también bien interesante. Y a mí antes traído dos porque afuera hay que pegar. ¿qué crece en el varón cuando se hace mayor? Sí, afuera. ¿Había? Sí. Los hombros. Ya los hombros, ¿cierto? La espalda, los hombros, el tórax. Eso pasa en una persona normal cuando cumple un cambio hormonal. Porque saben, ¿cierto? Los cambios fisiológicos de las mujeres de género masculino y femenino es un cambio hormonal. ¿Alguien ahí afuera? Pero hay un problemita, ¿ya? Hay un problemita. Que cuando una persona toma demasiados corticoides, empieza a desordenar todos esos depósitos de grasa. Desordenar todos los depósitos de grasa. Entonces, vamos a poder dibujar así un ejemplo, ¿ya? En un varón estamos viendo que es generalmente se lo dibuja como una contextura triangular, ¿no? ¿Cierto? Donde está su espalda y su cintura. Mientras que la mujer pasa al revés. En la mujer será así, ¿no es cierto? Donde la mayor depósito de grasa está en la cintura y en el varón en los hombros. Pero cuando uno consume demasiados corticoides, existe una redistribución de grasa. ¿Qué entienden por redistribución? Profesor, disculpe, no se escucha bien. A ver, vuelvo a repetir. En el género masculino y femenino tenemos depósitos de grasa que forman la contextura del varón y la mujer. Y en las mujeres los depósitos de grasa están en la cintura. Y en el varón los depósitos de grasa están en los hombros. ¿Ya? Eso es lo normal. Hasta ahí me entienden, ¿no es cierto? Doctor, este es su precio de esto. No estaba 320 de la No, no, ese. 20. ¿Me entienden hasta ahí, señoritas? Así está. Ya, 150. ¿Las mujeres tienen cintura o no? ¿Los varones tienen hombros o no? ¿Me entienden o no? Sí, profesor. 8:30, ¿sabes? 9. Ese día vimos a las tardes nomás. Sí, vimos tarde, casi 10 llegamos. Sí. Sí. Ya. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es un cambio hormonal. Cuando el varón pasa de la adolescencia a la pubertad. Las hormonas sexuales del varón y la mujer generan estos cambios fisiológicos. Pero los corticoides hemos dicho que también son hormonas. Y también suelen redistribuir la grasa. ¿Qué entienden por redistribuir? ¿Qué entienden con ese término? ¿Nunca escuché esa palabra, redistribuir? Porque no recuerdan. Redistribuir significa cambiar de lugar alguna cosa. Eso significa redistribuir. Entonces, cuando una persona consume demasiados corticoides, estas hormonas lo que van a hacer es Desarmando. cambiar la localización de este caracho. Van a cambiar el lugar de estos depósitos de grasa. Entonces, en el varón ya no estarán en los hombros, sino se van a ir hacia la barriga o bueno, hacia abajo. Y en la mujer ya no estarán en la cintura, sino se irán hacia arriba o también a la barriga. Entonces, podríamos decir que se deforma la fisiología normal de un varón y una mujer. Eso llamamos nosotros como síndrome de Cushing. ¿De acuerdo? Eso es una enfermedad debido al consumo crónico de corticoides. ¿Por qué? Porque esta es una hormona y su consumo crónico genera una redistribución de la grasa corporal. Entonces, es por eso que es peligroso y no recomendable consumir por demasiado tiempo los corticoides. No solamente eso, sino que puede producir problemas en músculo, huesos y piel. ¿Por qué? Porque en nuestros brazos y piernas no solamente tenemos músculo, también tenemos grasita. Y de mismo modo como se mueven las grasas de la cintura o espalda en un varón o mujer, también las grasas que están en nuestros brazos, piernas, también son removidas y son llevadas a otros lugares, como son en la espalda o en el abdomen. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que también causan debilidad de huesos y debilidad de piel. Estamos hablando de un uso crónico, ojo. Otro, también tiene acciones en la hematopoiesis, que es la producción de hemoglobina. Y de
glóbulos blancos. Entonces se puede generar a la larga también un tipo de anemia en el paciente. Pero bueno, hablaremos de sus características buenas, de los efectos terapéuticos de los medicamentos. Por ejemplo, cuando una persona consume corticoides, ¿en qué le va a beneficiar? Van a ayudar a reducir el rubor, el calor, el dolor y el edema. ¿Ya? Rubor, calor, dolor y edema. ¿Qué es rubor? Aquí vamos a hablar de ese término. ¿Qué era rubor? ¿Qué era rubor? Era la coloración roja de la piel, ¿no es cierto? Eso era rubor. No se olviden, la coloración rojiza de la piel. Eso a nivel macroscópico. A nivel microscópico puede haber disminución de acumulación de líquidos, así baja la inflamación, baja el edema. Depósitos de fibrina, puede producir dilatación capilar, una vasodilatación, migración de leucocitos al área de donde se está ejerciendo el problema inflamatorio. Bueno, a dosis altas puede producirse un efecto inmunosupresor también. ¿De acuerdo? Y bueno, como segundo punto, son medicamentos utilizados en la inmunosupresión, es decir, ayudan a evitar el rechazo de injertos. A ver, señoritas, esto es muy importante porque esto es otro uso que se le da a los corticoides. A ver, señoritas, quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Una persona puede donar un órgano a cualquier persona? No, profesor. Primero hay que hacerse los exámenes necesarios. ¿Por qué? ¿Por qué será necesario hacerse esos tipos de análisis? ¿Qué pasa en un organismo? Para ver si uno es compatible. Ya, correcto. Para ver si es compatible o no compatible. ¿Y en nuestro organismo quién determina esa compatibilidad? ¿Quién se encarga en nuestro organismo de saber si entra un cuerpo extraño a nuestro cuerpo? ¿Dónde está? Acá los platitos, no sé. ¿Dónde pones que es dueña? Sí, María. ¿Quién se encarga de determinar si aquellos órganos o sustancias que entran en nuestro cuerpo son aptas o no son aptas? ¿O son dañinas o no son dañinas? A ver, señoritas, si en mi organismo entra una bacteria, ¿será un cuerpo extraño o no será extraño? Dígame. Ay, pensé, doctora, que estaba resbalándose. Señoritas, Sí, profe, cuerpo extraño. entonces, ¿quién se encarga de rechazar ese cuerpo extraño? Pues, señorita, no queremos estudiar. O esa bacteria va a vivir tranquila en nuestra sangre, va a estar comiendo nuestros órganos y el cuerpo no va a pasar nada, no va a sentir eso. Sistema. Fuerte, Gloria, fuerte. Macha, Está bien, dime fuerte, alza la voz. grita como anoche. Sistema inmunológico otra vez. Ya, por favor, eso es algo básico. Todo lo que entra en nuestro cuerpo, cualquier sustancia química, sea una bacteria, un virus, un hongo, hasta una piedrita, un pedazo de tierra, quien se encarga de erradicar eso o combatir eso es el sistema inmune. Y ahora, un órgano, un corazón, un riñón, que no tiene nuestro tipo mismo no tiene nuestro ADN, ¿será considerado cuerpo extraño, sí o no? Sí, profe. De acuerdo, entonces, si es un cuerpo extraño, ¿qué hará el sistema inmune con ese cuerpo extraño? Lo va a tener que destruir. Las personas que son trasplantadas no viven normales. ¿Así?
No, viven normales, las personas que son trasplantadas. Tienen que, de por vida, tienen que tomar inmunosupresores. De por vida. Ah, ¿Ya? Porque es un cuerpo extraño, es algo que no nos pertenece. Por más hermano que seas, por más padre, madre que seas, por más gemelo que seas, nunca ese órgano va a ser totalmente compatible con nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces no es tan simple un trasplante, hacer un trasplante. ¿Sabes qué? Me caes bien, te dono mi riñón, no. El cuerpo humano trata de defenderse de agentes extraños. Y al ser un órgano trasplantado a un agente extraño, las defensas van a destruirlo. Es por eso que las personas las van a inmunosuprimir, les van a bajar las defensas. ¿De acuerdo? Para que puedan tolerar ese órgano. Doctor, ¿y por qué no trae la otra silla? ¿De acuerdo, señoritas? ¿Me han entendido hasta ahí? Ya. ¿Y? Ya, correcto. Entonces, ¿qué medicamentos utilizamos para bajar las defensas o como inmunosupresores? ¿Qué grupo estamos estudiando? ¿Qué daño? Ay, qué horror. No sé, doctor. ¿Cómo se llama la clase de hoy? Durante toda mi vida nunca he conocido así, doctor. Ya, correcto. Los corticoides tienen un poder inmunosupresor. Por ende, son utilizados también en trasplantes Bueno, siempre de órganos. hay discrepancias. ¿Alguna pero pregunta, nunca señorita? es de extremo, doctor. Algo con respecto a los trasplantes, Aprenda, doctor. donadores, algo que tengan, una duda que tengan. No, aprende las buenas cosas. Como nosotros. Algo así, doctor. Esas cosas ya. ¿No te vas a sentar? ¿No te vas a sentar? Es que estoy con esto para mandarle a Rosemary. Ajá. Bien, entonces ya se entendió a grandes rasgos lo cómo es que tienen su efecto inmunosupresor y por qué son útiles en los trasplantes de órganos, ¿de acuerdo? Bueno, también son útiles para inhibir la hipersensibilidad retardada, es decir, las reacciones adversas, los rash dérmico. Cuando hablábamos de penicilinas, cuando hablábamos de alergias a los AINES, bueno, y cualquier tipo de alergia, ¿qué medicamento utilizábamos? ¿Recuerdan? Yo ya me he olvidado. ¿Erytromicina? A ver, señoritas, eso sí, hasta me he cansado de mencionarles en cada clase. Me cura todos los males. ¿Qué medicamento utilizábamos en caso de shock anafiláctico? Él cura todos los males, doctor. ¿En sana? La dexametasona, profe. Correcto, la dexametasona es un medicamento. El primer medicamento que deben inyectar al paciente cuando tiene un shock anafiláctico. Ay. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué se utiliza este medicamento? Ahora vamos a entenderlo. Una alergia no es más que la respuesta de nuestro sistema inmune a un cuerpo extraño. Como hemos mencionado, ¿no es cierto? Hasta cualquier sustancia puede producir alergia. Por ejemplo, si en nuestro cuerpo entra polen, un tipo de polvo o algún tipo de, no sé, ya digamos, come pescado, ¿no es cierto? Algunas sustancias del pescado. Nuestro cuerpo lo va a identificar como una sustancia extraña. ¿Y quién hemos visto que se encarga de atacar los cuerpos extraños? Ya, correcto. Ahora, lo que pasa es que en estas personas el sistema inmune exagera demasiado. Por ejemplo, si para atacar ese cuerpo extraño necesitábamos, digamos, un ejemplo, ¿no? 100 soldados. Estas personas con alergia, en vez de mandar 100 soldados, mandan 1.000.000 de soldados. Y ese 1.000.000 de soldados es el responsable de causar la alergia, es el causado de, como todos disparan al mismo tiempo sus armas, generar ese famoso escozor o ese malestar en una alergia. Entonces, ¿con quién calmábamos el sistema inmune? Con los corticoides. ¿Y qué corticoides estamos utilizando para una reacción anafiláctica? La dexametasona, ¿no es cierto? La dexametasona. No se olviden eso. Simplemente ayudando a disminuir el sistema inmune, la dexametasona puede ayudar a controlar el rash térmico.
También nos mencionan que tienen acciones antineoplásicas, es decir, contra los cánceres. La acción lítica sobre ciertas sustancias neoplásicas, principalmente en leucemias agudas linfoblásticas, linfomas y otros tipos de tumores. En leucemias linfoblásticas agudas pueden inducir remisión prolongada y en combinación con otros agentes antineoplásicos han incrementado la posibilidad de que dichas remisiones se mantengan indefinidamente. Entonces, los corticoides en algunos tipos de cáncer, generalmente del cáncer de la sangre, como son leucemias, van a ser especialmente útiles. ¿Por qué? Porque no permiten que el cáncer o la célula maligna se desarrolle, se reproduzca y se mantenga a valores bajos, los cuales no son, no son tan no son capaces de producir la enfermedad en sí. ¿De acuerdo? Acciones sobre el sistema nervioso central. A ver, ¿qué me va a ayudar? Porque estoy ronquito. Eudicia, ¿me escuchas? Sí, Eudicia, lee la diapositiva, por favor. Ya, pues. Elevación del estado de ánimo. Euforia, insomnio, inquietud y incremento de la actividad motora. En algunos casos puede observarse depresión física o reacciones psicóticas. Todas estas alteraciones son reversibles y desaparecen cuando se suspende la administración. De glucocorticoides. GCC es glucocorticoides. Alteración de Electrocardiograma. reducción de amplitud y frecuencia de las ondas alfa principalmente pueden también observarse. Ya, de acuerdo. Como mencionábamos, los corticoides siguen siendo hormonas. Y como cualquier hormona, produce cambios en todo el organismo. Todos los órganos son afectados. Uno de ellos puede ser causar problemas psiquiátricos, otros incluso llegan a mejorar pueden causar, como decíamos, ¿no? Síntomas psicóticos. ¿Ya? Continuemos. Acciones sobre el sistema conectivo y enfermedades de colágeno. O sea, estamos hablando de piel y tejidos. Acción supresiva frente a las enfermedades de colágeno que tienen en común la degeneración de las fibras colágenas, los fibroblastos y sustancias fundamentalmente del mesénquima. Son de etiología desconocida y generalmente son diseminadas. Las más comunes: lupus eritematoso diseminado, periarteritis murosa, dermatomitosis, esclerodermia, artritis reumatoidea. Inhiben el depósito de colágeno, disminuyen la rapidez del proceso de granulación y cicatrización de heridas. Las acciones de tejido conectivo y colagenopatías estarían relacionadas con sus acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras. Vamos a detallar un poquito de esta parte. Hablaremos un poquito de la parte negativa. ¿Ya? Los corticoides, como estamos viendo, alteran la conectividad del tejido en piel y músculo. Es decir, como estamos viendo, disminuyen el depósito de colágeno, disminuyen la cicatrización de heridas e incluso pueden tener, también nos van a ayudar cuando hay infecciones en la piel. Entonces los corticoides consumidos a largo plazo van a producir problemas en el tejido de la piel, ¿ya? Pero también nos van a ser útiles en otras patologías, generalmente que son de causa autoinmune. ¿Qué era una enfermedad autoinmune, señoritas? ¿Cuándo vamos a bailar? No siquiera hay que tomarnos un plan de chelita. ¿En serio les han dado su carta, no? Sí. Ahorita me ha mandado la licenciada. Ahí está mi carta. La licenciada Isabel me ha mandado Yoja. Ahí también me mandó. ¿Por qué me van a agregar? Yo también me voy a ir. ¿Qué era una enfermedad autoinmune, señoritas? Vamos todas. Ay, creo que sí. ¿La vas a extrañar o no la vas a extrañar, no? Oye, voy a tener que Profesor, es una enfermedad del sistema inmunológico que del cuerpo mismo llega a atacar a las células sanas. Todo mi sencillo te voy a dar. Ya, más o menos. Bien. Ya, después te Y doy, justamente ¿ya? esas enfermedades. A ver, tenemos acá una que hemos estudiado, la artritis reumatoidea. Ahí, caracho. ¿Dónde ataca esta enfermedad? ¿A qué órganos? ¿O qué tejidos? No, pero
No te puedes llevar así, pues. Me tienes que dejar. Ay, 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 ay. O sea, tú solamente me quieres para hacer ahora nomás. Sí. Mal eres. ¿Qué pasa? Dice solamente sirve para hacer ahora nomás. A la célula sana, profesor. Ya, ¿de qué tejido, de qué órgano? No está todo. Qué daño tu corazón. Simplemente he sido un instrumento. Me siento utilizado. Hace rato, doctor. Ya. No necesariamente en los tendones. Ya hemos estudiado esta enfermedad. Y generalmente hemos visto que producen deformaciones en articulaciones. Entonces, específicamente, ¿qué tejido era el sitio de acción del sistema autoinmune en la enfermedad de artritis? Los dos ingresamos. ¿Qué tejido el que se dañaba en la artritis? Y ya fue, renunció, ya sabe la historia. Tristemente. Usuario clave. Y eso que hemos hablado 2 veces del tema. Solo ingreso por DNI. Del cartílago y el líquido sinovial. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Vas a hacer noche? Sí, sí, amiga, sí, ya está ya. Ya, papá. Voy a anotarme. Si no, me voy a olvidar. Ya no se acuerdan, ¿no? Ni modo, pues. Habrá que hacerles repasar. El sistema inmune en la artritis reumatoidea se encarga de, bueno, tiene la mala función de ir y destruir el primer líquido sinovial y también da el cartílago que protege las articulaciones. ¿Está trabajando? Y de progresar así, poco a poco va degenerando Doctora. el líquido sinovial, va degenerando el cartílago, tanto así que incluso puede llegar a haber choque de huesos. ¿Y qué hemos visto cuando se juntaban los huesos? ¿Qué pasaba? No se une mi tristeza. ¿Qué daño, doctora? ¿Se fusionaban o no se fusionaban? ¿Recuerdan o no recuerdan? Añadido el 31, ¿quién está? Yo estoy, creo. Esto es todo. Ay, no puede ser. Así me quiere la doctora. Así me quiere. Ya no se acuerda, ya. ¿La doctora Delia o ha hecho la doctora Rosemary? Yo pienso que la doctora Delia. Mejor me río. ¿Ah? Mejor me río de lo que pienso. A ver, señoritas, no se olviden. ¿La doctora Rosemary? Qué daño. Malo su corazón. El sistema inmune es el responsable de dañar las articulaciones en las personas con artritis reumatoidea. No solamente eso, sino en lupus eritematoso también daña la piel, tejido conectivo y el resto de enfermedades que ahí se mencionan. Entonces, si nosotros disminuimos la cantidad de sistema inmune, es decir, suprimimos el sistema inmune, Sí. ¿Llamo ya? En Cusco. si suprimimos el sistema inmune, la enfermedad también va a remitir, o mejor dicho, se va a controlar. Eso pasa con este tipo de personas. Pero una persona con una enfermedad autoinmune tendrá tratamiento, tendrá cura. Es para dedicarse, doctor. Durante todo a veces he priorizado a mis hijos que tal vez trabajar. Le dejan una única edad. ¿Sabes? Pero había otros negocios, pero doctor. Bueno, esto también. No puede ser. Ah, no, 18. Entonces, ya bueno, en conclusión, si disminuimos las defensas, las personas con enfermedad autoinmune van a tratarse, pero eso sí, van a prácticamente de por vida consumir estos medicamentos. Ay, qué feo. Ay, carajo. A ver, los glucocorticoides son administrados, sobre todo en el tratamiento prolongado, y en dosis altas son capaces de retardar o interrumpir el crecimiento corporal. Su mecanismo no es bien conocido, presumiéndose una influencia importante relacionada con el incremento de la catabólica proteica y de interferencia con el metabolito cálcico de la que cataboliza la matriz ósea proteica y sobre todo el cartílago epifisero. Entonces, los cartílagos también tienen otro efecto adverso, que es el de inhibir el crecimiento de las personas. Un niño, si es expuesto a corticoides desde temprana edad y con tratamiento prolongado, crecerá, podrá aumentar su tamaño y desarrollarse. Doctora. No me hace nada, doctora. ¿Qué quiere? No, ¿no es cierto? Miren, los corticoides, si tienen un buen efecto antiinflamatorio o un buen efecto inmunosupresor, tienen bastantes efectos adversos, por lo cual es muy delicado su uso. Estamos viendo ahorita uno de ellos, que es el disminuir el crecimiento en tamaño y talla. Estamos viendo que redistribuyen las grasas.
cambia la fisiología del varón y de la mujer. Produce problemas en tejidos, en piel, debilita los huesos y muchas enfermedades. Vamos a seguir viendo todos estos tipos de alteraciones. Otro, produce alteraciones en la hormona que controla la orina también, alterando el equilibrio hídrico de la persona. Vamos a ver. Bueno, y bueno, es como les decía, los corticoides no son los medicamentos más inocuos. Lamentablemente tienen muchos efectos adversos, los cuales disminuyen su utilidad, salvo para enfermedades ya más graves. Con respecto a su farmacocinética, como son de nuestro propio organismo, van a tener una unión a proteínas del 90%. Y más, y también el 10% de forma libre. Entonces, si hablamos de una unión a proteínas al 90%, ¿cómo será su distribución? ¿Buena o mala? Buena, Correcto, ¿no es cierto? Tiene una buena distribución. Por ende, puede llegar a cualquier órgano de nuestro organismo, cualquier órgano y tejido, por más alejado que éste se encuentre. También se unen a la albúmina y otro tipo de hormonas. El beclometasona, que es utilizado por vía inhalatoria, es un glucocorticoide de acción local. Se utiliza en aerosol, es decir, por vía inhalatoria, para el tratamiento crónico del asma bronquial o en la mucosa nasal para el tratamiento de la rinitis alérgica. Su absorción a través de las mucosas respiratorias es muy escasa o nula y por tanto carece de prácticamente acciones sistémicas. Entonces, la beclometasona, al no absorberse, solamente ejerce su efecto a nivel de los pulmones y de la vía respiratoria, lo cual lo hace bastante útil en casos de asma, como estamos viendo. Ya también por vía tópica, cremas, ungüentos van a tener una escasa absorción en piel normal. En cambio, si la piel está inflamada o dañada, esta se va a aumentar, puesto que la piel en ese momento tendrá algún tipo de herida o superficie por la cual puede ingresar el medicamento. Bueno, según la zona donde se aplique, podemos ver diferentes tipos de absorción. Por ejemplo, 1% de la dosis de hidrocortisona se absorbe en el antebrazo, 0.114 mayor en el arco plantar, o sea, es mucho menor en la palma de la mano, en la palma del pie, es mayor en el cuero cabelludo, es mayor en la frente, es mucho mayor en la piel vulvar y 42 veces más se absorbe mayor en el escroto. Su metabolismo y excreción. Este medicamento va a ser metabolizado en hígado, ¿ya? Va a ser metabolizado en hígado, originando muchos derivados esteroides inactivos que sufren procesos de conjugación. Después nos dice que cuando llegan a hígado o riñón se combinan a través del grupo hidroxilo de carbono 3 con ácido glucurónico o sulfatos, formándose solubles que se secretan fácilmente por la orina. Entonces este medicamento llega a riñón, es metabolizado, posterior a esto va ahí a riñón y es eliminado en la orina. Los tetrahidroderivados pueden sufrir reducción en el carbono 20. Su tiempo de vida media oscila de 90 a 190 minutos, es decir, tiene una regular tiempo de vida media. Bueno, ya, ahora sí pasamos al tema que nos interesa realmente, que es su uso terapéutico y la vía de administración. A ver, nos van a ser útiles en terapia de sustitución. Por ejemplo, habíamos mencionado que los corticoides son una hormona de nuestro cuerpo, que es elaborada a partir o en la corteza suprarrenal. Como todo órgano puede fallar. Por ejemplo, cuando hablamos de páncreas y dejaba de funcionar o se dañaba el páncreas endocrino, o sea la glándula, ¿qué enfermedad se producía? ¿Qué pasaba cuando se dañaba el páncreas? ¿Qué hormona se dejaba de producir? Insulina. Correcto. Si se daña el páncreas, se deja de producir insulina y obviamente el paciente sufre de diabetes, ¿no? Entonces, ¿cuál era el tratamiento de una persona que no producía insulina? ¿Qué le dábamos? ¿Qué medicamento utilizábamos en las personas con
Diabetes tipo 1. Si yo estuviera en clases, eso ya sería diferente. Profe dijo para la diabetes. Pero hemos logrado lo ¿Qué medicamento utilizamos en diabetes tipo 1? que inicial particular, Metformina, profe. inicial. No. Es diferente la enseñanza, nosotros hacemos un poco más avanzado y todo, ¿no es cierto? ¿Qué medicamento utilizamos en diabetes tipo 1? La giargina, claro, profe. Ya, ahí está, ya vas por ahí, vas por ahí, pero en general. La insulina. Claro, la insulina, sin miedo, ¿no? Los diabetes tipo 1 tienen que repasar, ¿ah? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Tipo 1, insulino dependientes. El órgano ya no produce insulina. Diabetes tipo 2, no insulino dependientes. El órgano todavía fabrica un poco de insulina. Entonces, como estamos viendo, cuando una persona tiene dañada el páncreas, bien, como yo les iba mencionando, si la persona sufre daño en una glándula, por ejemplo, ponía el ejemplo del páncreas, esta no va a producir su hormona, que es la insulina, la encargada de controlar los carbohidratos. De mismo modo, si la glándula del riñón, la glándula suprarrenal falla, no vamos a producir cortisol, que es una hormona también que controla muchos procesos. Por ende, tendremos que darle un sustituto. Ya no será insulina, sino será hidrocortisona u otro tipo de corticoide. Pero el fundamento es el mismo. Simplemente estamos reemplazando una hormona que el cuerpo ya no produce con una hormona sintética, obtenida en laboratorio. Entonces, a eso se refiere con terapia de sustitución. En personas que sus glándulas suprarrenales ya no funcionan adecuadamente, el tratamiento será sustituido con cortisol o otro tipo de corticoide de origen sintético. ¿De acuerdo? En enfermedades renales, enfermedades alérgicas, importante, ¿no? En enfermedades alérgicas, por ejemplo, el asma bronquial, hemos visto la budesonida, beclometasona y hasta el fluticasona. También es útil en reacciones alérgicas agudas, es decir, rash dérmico, como puede ser utilizado por vía endovenosa con la adición de dexametasona, o si no, por piel, con clobetasol o betametasona. Y en dermatitis alérgica, obviamente. En enfermedades de la piel, cuando la persona tenga enfermedades autoinmunes de la piel, como es el lupus eritematoso. Enfermedades de colágeno, enfermedades oculares, por ejemplo, en blefaritis, uveitis, choroiditis, conjuntivitis no infecciosa. Es algo interesante esto, puesto que tenemos un producto oftálmico muy utilizado, que es la prednisolona y la prednisona. El ojito también puede llegar a inflamarse. ¿Y qué corticoide es utilizado para ese tipo de enfermedades? Justamente la prednisolona o la prednisona, en gotitas oftálmicas, ¿ya? En leucemias y enfermedades hematológicas, por su poder inmunosupresor. En enfermedades hepáticas y en edema cerebral, por ser un buen desinflamante. Usos terapéuticos. Debe conocerse la farmacocinética y farmacodinamia, la polaridad de la droga y que se va a utilizar por esta vía. Entonces, algunos tipos de patologías pueden ser capsulitis adhesiva, síndrome del túnel de Carpiano, tendinitis cuneana y síndrome de la banda iliotibial. Esas son más inflamaciones de los músculos. A ver, otros efectos adversos sistémicos. Vamos a ver acá. Puede haber supresión del eje hipotálamo hipoficiario, es decir, problemas a nivel de la tiroides. Después, debido a su uso crónico, puede generar problemas hidroelectrolíticos. Por ejemplo, las personas pueden tener, mejor dicho, pueden presentar edemas y también tener un aumento de la presión arterial. Ahora, con respecto al metabolismo de los carbohidratos, puede producirse hiperglicemia y diabetes. Ya esto me estaba olvidando, muy importante. Muy importante. Ojo, señoritas, hay que tener mucho cuidado con los corticoides cuando se administran a personas con diabetes. ¿Por qué? Porque estos medicamentos aumentan los niveles de azúcar en sangre. Y esto puede perjudicar a las personas diabéticas. Esto me estaba olvidando. Es muy importante, recuerden, una persona con diabetes no tiene que consumir por mucho tiempo corticoides. ¿Ya? ¿De acuerdo?
¿De acuerdo, señoritas? Están advertidas, ¿ah? Después cuidado que estén dando que una persona con diabetes va a estar con su prednisona o va a estar con su dexametasona de uso crónico. Otro, metabolismo proteico puede producir osteoporosis o miopatías, es decir, problemas musculares. Metabolismo lipídico puede producir redistribución de lípidos, síndrome iatrogénico o de Cushing. Lo que les decía, ¿no es cierto? El síndrome de Cushing es una redistribución de las grasas. La grasa que normalmente está en un varón en la espalda, hombros, o mejor dicho en los hombros o pecho, se suele ir a la barriga o detrás de la espalda. Y en la mujer lo mismo, la grasa que está en brazos, muslos y caderas también se suele ir al abdomen, generando una deformidad en todo el cuerpo. Es algo común, es muy común esto del síndrome de Cushing, cuando se usa por tiempo crónico el medicamento. También pues aumenta la sensibilidad de las infecciones. ¿Por qué seremos más susceptibles a infecciones cuando se consumen corticoides? ¿Por qué nos enfermaremos con más frecuencia si la persona consume corticoides? ¿Por qué subí menos rico? 20 para mí. Como la Jessie. Es el rey la Jessie. Que familia está viendo diferencia. 25, 216. Y mira esto. 25, 25, 24, 6. Ya lo he jalado la fórmula que estaba mal. Solo supuestamente había salido 2. No sé cuánto. Estoy jalando la fórmula en todo. Oye, Ay, doctor. Ay, señoritas. ¿Por qué seremos más susceptibles a infecciones cuando consumimos corticoides? En nuestro organismo, ¿quién se encarga de combatir las infecciones? ¿Quién combate las infecciones? ¿Quién se encarga de defendernos de las infecciones, señoritas? No será ni 20 minutos que vamos a hablar del tema. Dice, escribe el nombre de las siguientes figuritas. Otro curso. ¿Quién matricula ese congreso? Ay, ajá. Me he olvidado. Tampoco. ¿Nadie? ¿Nadie, señoritas? ¿Quién se encarga de combatir las infecciones en nuestro cuerpo? Ni modo, será así pues. El sistema nervioso puede producir alteraciones del humor, es decir, psicosis, problemas mentales. En la vía inhalatoria puede producir candidiasis orofaringia, es decir, la presencia de hongos en las vías respiratorias. En la vía ocular puede producir catarata, glaucoma o queratoconjuntivitis. En la vía cardiovascular puede producir hipertensión o edema. Otros efectos adversos de corticoides de uso tópico. Cuando se consume o se aplica por tiempos prolongados, aumentan los efectos sistémicos. Es decir, el corticoide llega a absorberse y se pueden ver problemas sistémicos de los corticoides. Puede ocurrir retardo en el crecimiento, acné esteroide, la persona puede presentar acné, rosácea. Después puede generar atrofia de la piel, es decir, su apariencia de papel de cigarrillo, una piel arrugada, quemada, brillante. Puede producir telangiectasias prominentes, es decir, equimosis, pústulas, pápulas, hipermineralocorticismo, necrosis de cabeza, de fémur y húmero. A ver, señoritas, viendo la imagen, ¿qué sobresale de la persona? ¿Qué características fisiológicas resaltan de la persona? ¿Qué observan?
necesito me lo puse. Así que tú no pagas pato. Pagadita, ya que Ese día que se estaban persiguiendo con él, yo dije, ay, no, ya está, no, si me la consuelo. ¿Y hasta qué? Pagaban, ¿no? Está jugando recién. Gloria, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar techado para? ¿Nada? ¿En serio? Gloria, ¿me escuchas? ¿Entiendes? Gloria, a ver. Grafícame lo que ves en la imagen. ¿Qué características resaltan de esa persona? Tiene sufre de una hipertensión, Ya. ¿verdad? Tiene la cara hinchada o llena, se puede Muy decir bien. también. También crecimiento de la espalda. Ya, eso se llama jiba de búfalo. Eso es como lo que tienen los camellos, una jiba. Ya, ¿qué más? Sufre también de la hematoma en las piernas, de las estrías, algo. Ya. ¿Qué más? En las piernas y brazos también se adelgazan las piernas y brazos. ¿Cómo estoy? Atrofia muscular. También en los ojos puede dar cataratas. Ya. En la abdominal, grasa abdominal, crece la Ajá. barriga. Sí, crece la barriga. Muy bien. Bien. Salen las estrías Como si estaría gestando, ¿no? Pura cinta. y necrosis avascular, cabeza, ¿sí? Fémur. Ahí dice cabeza de necrosis de la cabeza fémur. Tratamiento del fémur será que profe, crece, no es algo así, creo. No, es que se está pudriendo el fémur. Bien. Ay, Está bien, entonces, lo que me explicas. cicatrización de heridas, Ya. cicatrices. Correcto. Como estamos viendo, en el gráfico es una forma resumida de todos los efectos adversos que ocurren cuando una persona consume de forma crónica corticoides. Entonces, ¿cómo nos especista? Ya. Entonces, Profe, ¿sí? todo por lo que se consume por exceso, ¿pasa eso? ¿Todo eso? ¿O No exceso, puede ojo. estar en eso? No exceso, uso crónico. Hay que diferenciar exceso con uso crónico. Exceso puede decir que digamos que la dexametasona se toma cada 24 horas por una tableta cada 24 horas. Un exceso sería que yo me consume el medicamento dos veces cada 12 horas, a cada 8 horas. ¿Ya? Es un exceso. Pero uso crónico es que yo tomo la dosis adecuada, pero por un tiempo prolongado, por semanas o meses. Si yo consumo una corticoide en bastante cantidad, pero en poco tiempo, no pasa nada. Ya, digamos, yo tomo dexametasona hoy día 3 tabletas, pero ya después dejo de consumir, no pasa nada. El problema radica cuando la persona lo consume de forma muy continuada, por mucho tiempo. Poco a poco se acumula el corticoide en nuestro cuerpo y va causando lo que ustedes ven en la pantalla. ¿De acuerdo? Ya, profe, no entendido. Entonces, para que ya no se aburran leyendo toda la literatura que está atrás, simplemente pueden venir a esta imagen y describir a la persona. Como ustedes han visto, los brazos y piernas de esta persona son delgadas. ¿Por qué? Porque ya no hay grasa. Hemos hablado de la redistribución, es decir, que la grasa se va a diferentes lugares del cuerpo. Y se va generalmente a 2 lugares, o mejor dicho a 3 lugares. Uno se va a rostro. Ya como pueden ver los cachetes de la persona, sus mejillas son bastante hinchadas. Eso llamamos síndrome de cara llena o de luna llena. ¿Ya? Síndrome de luna llena. ¿De acuerdo? Otra redistribución que sirve el cuerpo, el que sufre el organismo es la grasa abdominal. La grasa de piernas y brazos se va a abdomen. Voy a cambiar de lapicero, ya. Voy a cambiar de plumón. Se va a abdomen y a espalda. En espalda genera una jiba, como los camellos. Igualito que los camellos tienen sus jibas atrás. Igualito me pasa en la persona. Y en su abdomen crece. Eso es por la redistribución de la grasa corporal. También tiene problemas.
va a haber problemas de piel. Hemos visto que la piel se deteriora, por lo cual puede haber heridas y una mala cicatrización. También el tejido óseo se deteriora, por eso puede haber necrosis del fémur, del hueso. Debería tener 22. Bueno, y en problemas circulares puede haber hipertensión, puede haber edema, y en caso de la vista puede haber hasta cataratas. ¿Alguna pregunta con respecto a los síntomas que pueden observar en la pantalla? Ya, placa también. ¿Alguna duda que tengan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿Por qué se da como jala? 18, 19, 20, 21, 22, doctora. 24. ¿Ninguna pregunta, señoritas? Espérate, voy a arreglar esto. Ya. Entonces estamos viendo efectos secundarios de la terapia con corticoides. Aumento de, disminución del sistema inmune. Puede haber una respuesta inflamatoria menor también. Está bien, es que mira, a ti te hubiese salido más. Músculos esqueléticos, problemas articulares y musculares, dolor de músculo y hueso, cardiovasculares, hipertensión, gastrointestinales, pancreatitis, neurocitáticos, alteraciones del humor, puede haber euforia, insomnio, depresión, oftálmicos, problemas como cataratas o glaucoma, y endocrinos y metabólicos, intolerancia a la glucosa, diabetes, sobrepeso, hiperlipidemia y supresión del crecimiento. Las dosis generalmente que se utilizan con corticoides: prednisona 50 miligramos, metiprozolona 4 miligramos, hidrocortisona 20 miligramos y deflazacort de 7.5 miligramos. En adultos y niños la dosis a administrarse generalmente puede ser de prednisona 5 a 10 miligramos por día, de 10. Después la metilprednisolona puede administrarse de 4 a 8 miligramos por día. La hidrocortisona por vía parenteral puede administrarse 200 miligramos por dosis. Y el deflazacort también continuado 6 miligramos por día. La beclometasona, que es un inhalador para asma, se puede utilizar 100 a 200 microgramos cada 12 horas, es decir, en mañana y noche. Ahora, la budesonida, también por vía inhalatoria, puede utilizarse 200 a 400 miligramos cada 12 horas. Y en casos graves hasta 1600 miligramos por día. Y la fluticasona de 50 a 1000 microgramos cada 12 horas. Indicaciones. ¿En qué se utilizan los glucocorticoides? En insuficiencia suprarrenal, cuando el órgano no pueda producir cortisol por sí mismo. Enfermedades alérgicas, en asma, enfermedades oculares, enfermedades de la piel, enfermedades del tracto gastrointestinal, procesos malignos como cánceres o leucemia, o enfermedades hepáticas. Los efectos más comunes: hipertensión, obesidad truncal, eritema, supresión de crecimiento en niños, insuficiencia adrenal, hiperglicemia, diabetes mellitus tipo 2, arteriosclerosis, retención de sodio, riesgo de incremento de infección, osteoporosis, fractura, alteraciones del estado de ánimo, cataratas subcapsulares posteriores. No muy comunes, algo que no suele ocurrir: cetoacidosis, alcalosis, enfermedad ulceropéptica, perforación intestinal, glaucoma, pseudomotor cerebri, fracturas espontáneas. En muy raros casos puede llegar a haber una muerte súbita por alimentación rápida de los pulsos, es decir, que se le acelere muy rápido el ritmo cardíaco, produciendo una muerte. Lesiones vasculares cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con predisposición, paniculitis, hepatomegalia, pancreatitis. Puede haber incluso convulsiones o alergia debido o alergia en urticaria. Eso no nos interesa mucho. Bueno, hablando por órganos, vamos a hablar de forma más rápida y sencilla. Vamos a pasar. Puede haber hiperglobulia y aumento del hematocrito. En el digestivo puede haber problemas con las tipo gastritis por un aumento de la acidez del jugo gástrico. En respiratorio, con el uso prolongado puede disminuirse la eficacia de los corticoides.
endocrino puede producir hormonas, alteraciones en la hormona tiroidea, No, doctora, ¿qué me ¿ya? va a venir la doctora. Llegando a producir incluso hasta hipotiroidismo. Algunos efectos centrales como son problemas de alteración del sistema nervioso. Farmacocinética hemos visto que se administra por las tres vías: endovenosa, tópica e inhalatoria. A ver, ¿qué más? Las vías de administración, como les mencionaba, ¿no? Tenemos una administración sistémica, es decir, como son la hidrocortisona, betametasona, dexametasona, prednisolona, vintilprednisolona y deflazacort. Tópica, betametasona, clobetasol, fluocortolona, hidrocortisona, mometasona, difluocortolona, flumetasona. Y respiratoria, clometasona, budesonida y fluticasona. Ya esto habíamos visto más antes, como recordatorio nada más. ¿Dónde está? Caracho. Estamos poniendo solución, doctora. Ya, a ver esta parte ya para culminar. En los efectos adversos crónicos, ojo con ese término, crónico, donde el paciente consume por demasiado tiempo corticoides. Puede presentarse síndrome de Cushing, lo que se había mencionado, lo que estaba en la diapositiva con la imagen de ese hombre. Ese es el síndrome de Cushing. Mayor riesgo de infecciones, puesto que el sistema inmune está débil. Al estar inmunodeprimido, cualquier infección nos puede afectar, sobre todo TBC. Cuando el paciente ha tenido TBC, puede reactivarse. También puede haber hiperglicemia, justamente como les decía, personas diabéticas no deben consumir por mucho tiempo corticoides. ¿Ya? Aumento de peso y redistribución de la grasa. Con lo que hemos observado, ¿no es cierto? Como las grasas de los brazos y pies pasan a abdomen. Retrasos de crecimiento en niños, retención de agua y sodio, trastornos psiquiátricos, es decir, problemas mentales, estrías en la piel por acumulación excesiva de grasas, estirando demasiado la piel. Puede haber irregularidad menstrual e infertilidad. También presencia de cataratas y riesgos digestivos serios. Ya en forma resumida, cuando se consume ya también por abuso, puede haberse infecciones sistémicas debido a la inmunosupresión, problemas musculoesqueléticos y otros muy poco frecuentes, afecciones térmicas, cataratas, alteraciones del sistema cardiovascular, alteraciones metabólicas, desórdenes psiquiátricos, fallos renales y el más grave, síndrome de Cushing. Precauciones y contraindicaciones. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando se consume corticoides? Siempre es importante vigilar los niveles de azúcar y de glucosorio. Es decir, que cuánto de orina se elimina por la orina, cuánto de azúcar se elimina por la orina. Niveles de potasio y si se está presentando cataratas en esta persona. No, a mí no me comentó nada de eso. Sí. Otro que se tiene que estudiar y controlar es si la persona presenta úlcera péptica. No se da. Pero ahorita le está diciendo que sí, supuestamente le ibas a dar. En la mañana me ha llamado y me ha dicho que no le vamos a dar. Entonces, ¿qué le digo? Que te espere un rato para que hable. Ya, que me esperen 5 minutos. Úlcera péptica, puede producir cardiopatía, hipertensión, puede incluso para insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones, psicosis, diabetes, osteoporosis, glaucoma, hasta hiper simple. Bien. Como hemos estado observando, realmente no es muy adecuado, no es muy recomendable usar corticoides por tiempo prolongado. ¿En qué indicaciones usamos corticoides? ¿Para qué tratamos? ¿Qué enfermedades tratamos con corticoides? A ver, señoritas. Ya, no sé. Y no lo ha descargado. Es que como no había la respuesta que tal vez. Puede ser. Rosa, ¿me escucha? Yo he dado en mi primera vez y usted ha visto mi experiencia y era una. ¿Qué experiencia? Ya, pero ya está. Ay, ya me quiero ir, la verdad, ya estoy. Sí, doctora, ya mucho se explota, yo no entiendo. Ya le entiendo porque no tiene, ¿cómo se llama? Otras responsabilidades. Sí, hoy tendremos. Porque si usted tuviera su hijo, No, su pero cuando esposo, ay, no, sé. ya, de todas maneras, ¿usted cree que va a estar acá? No. Imagínese, su esposo mismo le diría
¿Qué te pasa, amor? Ya pues. Después tú al respecto. Yo sé que te diría así. ¿Así, doctorita? Así. O más abajito. No, pero abajito creo que está bien. Para poder ver así. Está bien así. Tú ya practicas. Ay, ¿y ahora cómo hago esto? Doctora, pero esa placa, yo a veces soy bruja y pregúntale a Johan. Cuando regrese, se va a cortar esas cosas y va a ver el cuaderno. Ahora sí va a ver. Y va a decir, de todo lo que está faltando, sobrando, pues. Y sí. como usted está responsable de acá, de todas maneras le va a decir, porque ese día dijo, pero ¿cómo? Eso, ¿hasta cuándo van a estar arrastrando así? Dijo. Sí. Pues lo único, doctora, lo más antes posible, hablan con un doctor y decirle, pues me falta una placa, no puedo pagar porque está acá, bueno. Ajá, y usted tiene más confianza. Ya, con el doctor. Pero antes que llegue, antes que llegue. Pero, tiene que decirlo así. Tú lo sé pensando, ya no sé qué va a pasar. Pero eso ¿Con qué inyectan la dexametasona? el problema es ese lo que está más claro. La placa, la tulosa, 8 ¿Con qué medicamento inyectan la dexametasona? ¿Con cuál? No. Bueno, sí, pero no. Ya, Johan, termina tus clases. Oye, ya mira. Hola, ¿qué cosas no? Con diclofenaco, pues con los AINES. Ah, ven. Ya, chicas. Entonces, pero hay un detalle acá. Si se va a administrar por corto periodo de tiempo, no hay problema. Pero si se administra por tiempo prolongado, ¿qué pasa? En serio se van a ir nadie. Claro, doctora, soporto unos cuantos. ¿Qué día estamos? 16, 14 días más, Si doctora. se consume a control de control particulares, lamentablemente producen todo lo que estamos viendo. Son más los riesgos que los beneficios. Doctora. Por eso, los corticoides tienen que utilizarse con responsabilidad. ¿Cómo que No es tomar por tomar, Voy a dejarle supuestamente. puesto que pueden poner en riesgo la salud de las personas. Doctora, ¿te acuerdas? Ay, sonitas. ¿Te acuerdas? Bueno, es solamente cuestión de recordar eso, ¿ya? Los corticoides utilizamos por tiempos breves, por cortos periodos de tiempo,